Preocupen, vamos a hablar del problema de Medio Oriente. Cristian estuvo en Ginebra apenas la semana pasada. Creo que ya te escucho, mi querido Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿ahí me escuchás, Rey querido? Sí, sí, perfectamente bien, fuerte y Gracias a claro. Dios. Muy bien. Oye, ¿cómo te va con el jet lag? No, te decía que vos sabés que al regreso siempre me adapto súper fácil. El problema es a la ida. De todos Ok. modos, con Rusia es un poco más complejo porque son 6 horas, en este caso eran solo 4 horas de diferencia horaria con Suiza, el horario central europeo, así que bastante bien. Son pocas, son pocas. Fíjate que pensé que eran más, pero tienes razón. De México son 3 horas más allá en, Claro. en, en- en Pergamino, Argentina. Sí, sí, es más, es más, sí, sí, sí. Oye, pues bienvenido de nueva cuenta desde Argentina. Pues bueno, no se ha acabado el mundo, pero qué sustos nos ponen estos amigos. Cristian, quisiera empezar con este tema pues acaba de publicarse esta petición de paz de parte de Estados Unidos, pero Irán ya le respondió que pues, tú no estás en posición de negociar, Estados Unidos. Cuéntanos el corte de caja de este conflicto tremendo en Medio Oriente. Sí, vos sabés que no es para ser autorreferencial ni mucho menos, pero se vienen corroborando muchas cosas que nosotros hemos hablado a lo largo Sí. de los miércoles y una hipótesis que yo barajaba desde el comienzo, desde el mismo sábado 28 de febrero, era esto de que a Donald Trump le habían vendido la idea de una intervención militar controlada de baja escala que iba a llevar a una caída inevitable del El gobierno régimen. iraní, una revuelta, algo al estilo Venezuela. Sí, sí, sí. Y vos sabés que hace apenas horas, un par de días como mucho, salió en Jerusalem Post, y es importante destacar el medio, ¿no? Un Claro. medio israelí, Israel. un artículo en el cual se acusaba a David Barnea, este hombre no es ni más ni menos que el jefe del Mossad, y se lo acusa de brindar información falsa o por lo menos no corroborada a los Estados Unidos, que justamente era esta que te menciono yo, ¿no? De Ujú. haberle vendido una operación sumamente fácil y que realmente lo dejó a Donald Trump después de prácticamente un mes de intervención con todos los papeles quemados, o sea, todo el plan que tenía, que era muy precario, hay que decirlo, porque se está evidenciando que no hay ni siquiera un plan B, Sí. y realmente corroborando todos los pronósticos, se encontró con un Irán que tiene una gran capacidad de sacrificio, de resiliencia, Sí, sí, sí. que no tiene ningún problema en sufrir castigo. La idea del martirio para ellos es una virtud religiosa, y que también está infligiendo mucho daño a Israel, mucho daño a... Hay que recordar ese incidente muy extraño con la famosa lavadora que se prendió fuego en el Gerald Ford Sí. y dejó prácticamente al portaaviones más grande del mundo fuera de operaciones, ahora anclado en Creta, y se prevé más o menos un año va a tomar las reparaciones. El Abraham Lincoln teniendo que desplazarse a 1.000 kilómetros de distancia a una zona segura. Entonces imagínate que realmente Irán demostró que tiene dientes y muy afilados, y que Estados Unidos ahora no sabe Donald Trump cómo obtener una salida más o menos elegante, y por supuesto que el gobierno de Teherán no le está poniendo las cosas fáciles como verdaderamente se lo merece, porque repito una vez más, yo no borro con el codo lo que digo con las palabras. Yo en muchos sentidos he sido muy favorable a políticas de Donald Trump, especialmente en la mirada sobre el conflicto de la OTAN contra Rusia en Ucrania, pero en Sí. este caso, si bien en la guerra de los 12 días el que toma la iniciativa generando una traición en una mesa de negociaciones es Israel, en este caso el protagonismo de Estados Unidos es imperdonable, es incalificable por la traición que significa hacer un ataque en medio de negociaciones,
y aparte la torpeza política. Yo ayer decía en Negocios Televisión la falta de estatura de estadista que tiene, cómo en estos detalles se nota y no como Donald Trump evidentemente es un empresario jugando a la política y evidentemente esa estatura, esa falta de estatura de estadista se nota en estas situaciones tan límites. Sí, de hecho, parte del análisis de lo que bien nos comentabas, lo comentabas muy al inicio del conflicto, pues no hubo el cambio de régimen que ellos pensaban, como el caso de Venezuela. Esta invitación, recuerdo que hacía Trump, como tú dices, era su plan A y nunca hubo plan B. Decía la gente, levántense, protesten, dejen fuera a este gobierno. No hubo cambio de régimen. Y pues ahora el tema es que ya Filipinas ya alzó la mano. Oigan, tenemos bronca energética, ya empezaron a tronar los globos y además con las declaraciones del régimen. Tú lo señalaste, Cristian, y bueno, ya se está convirtiendo en una declaración oficial por parte de Irán. Como siempre digo, sacas tu bolita de cristal y pues nos dice la neta, como decimos acá en México. Me refiero al tema de China y al tema de los aliados de Irán que dicen, no, ustedes sí pueden pasar por aquí, pero los europeos no pueden pasar por aquí. Esto acaba de ocurrir. ¿Cómo crees que va a afectar la economía a corto plazo? Sí, y fíjate aparte otro detalle que es muy interesante, querido amigo. Japón, que también, a ver, los más afectados en lo que es en el Asia Oriental es Corea del Sur, Filipinas, como vos muy bien mencionabas, Japón, y Japón para pasar hidrocarburos por el estrecho de Hormuz, tuvo que pagarlos en yuanes. Ok, Fíjate qué detalle, o sea que ahí estamos claro. viendo, por supuesto, un trabajo en equipo entre Teherán, Beijing y Moscú. Sí, sí, Y sí. es algo que incluso el mismo Donald Trump, que es un realista, Sí, a pesar de que cometa algunas torpezas como estamos viendo, pero que es un realista, y cuando le dijeron que qué opinaba del tema de que Moscú estuviese brindando apoyo de inteligencia a Teherán, dijo, bueno, está bien, están en su derecho, nosotros lo hacemos con Ucrania. Como blanqueando que, bueno, es así, es lógico, no es para tirarse de los pelos. Entonces, en el caso de este detalle de Teherán y de Japón pagando en yuanes, también apunta a la línea de flotación del dólar, que es un tema que Donald Trump sabe que es vital para los Estados Unidos, sabe que la administración Biden y otras anteriores cometieron un grave error al intentar transformar al dólar en un arma de represalias y usarlo para esto de las sanciones, y realmente le muestran que qué pasaría con un mundo comerciando en petroyuanes, ¿no? En vez de petrodólares, con monarquías del Golfo que están ahí con una actitud bastante ambivalente, que si piden una escalada mayor contra Irán o si están ahí en una posición de negociar porque el daño que pueden recibir es muy grande. Recordemos que no solo no salen los hidrocarburos para los países aliados de Estados Unidos y de Israel, sino que tampoco están entrando alimentos frescos, querido amigo, para sí, países que claro, consumen el 85% de sus alimentos frescos importados. Y claro. estoy hablando de las petromonarquías. La situación de Irán es bastante distinta en ese aspecto. Entonces, pretenden torcerle el brazo a un país que tiene realmente una mística de lucha, de Sí, sacrificio, de martirio sí, sí. y de supervivencia por tener un territorio muy grande, más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, una población de 95 millones de habitantes, y que prácticamente ese país es una fortaleza rodeada de montañas. Sí, Entonces, bueno, yo creo que Trump decía, y con esto cierro, querido Rey, sí, sí, sí. decía, porque ningún presidente antes de mí se atrevió a hacer esto como si él fuera el más valiente. No, yo creo que es el menos cauto. Sí, sí, Por sí. algo, muchos locos que lo precedieron nunca No se se han... aventaron. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí, sí. entre el valiente y el loco a veces la línea es muy delgada o incluso puede estar determinada por el triunfo o el fracaso.
Sí, sí, oye, y perdón que abuse de tus habilidades en la geopolítica. Lo digo porque Estados Unidos ya propone este plan de paz con creo que 13 puntos, no recuerdo exactamente el número, Irán lo rechaza, y algunos medios manejan que Estados Unidos pospuso su ataque a instalaciones eléctricas de Irán. Mi pregunta va en ese sentido, ¿tú crees que Estados Unidos se atreva en este contexto en el que Irán no pretende ir a Estados Unidos a conquistar a Estados Unidos? Lo que pretende es apretar el bolsillo, como ya lo mencionaste bien, de Medio Oriente, controlar pues todo ese paso, como lo hace Estados Unidos acá en el canal de Panamá, ¿no? Que pobres panameños pues no la llevan ni la traen. Entonces, en ese sentido, sé que es una pregunta muy compleja porque pues no sabemos, ¿no? Tendríamos que estar ahí metidos en la cabeza de los del Estado Profundo de Estados Unidos, que son los que van a decidir si atacan a Irán o no atacan a Irán. Mira, es súper interesante y voy a tratar de estar en la respuesta a la altura de la pregunta. Y el tema es el siguiente. A ver, Donald Trump, ¿por quién se deja llevar de las narices? Por Israel. Israel es un país que está gobernado por una élite política totalmente enferma, totalmente alocada, supremacista, racista. Yo el otro día discutía con una persona que defendía a esta élite política y yo le decía por qué son, a mi modo de ver, nazis. Son Claro. nazis porque son supremacistas, porque creen que su pueblo es superior a otros pueblos. Y estoy hablando no del pueblo judío, estoy hablando de la élite política La israelí, élite. Sí, que sí, se entiende que nadie me saque de contexto. sí, sí. Y entonces son racistas, son supremacistas, se creen que están por encima de otros pueblos, que hay una elección divina en favor de ellos y que tienen casi una misión divina también de exterminar otros pueblos que consideran Sí, enemigos. Eso, si lo traspolamos al nazismo, es una copia al papel carbónico. sí, señor. Entonces, esa élite enferma y totalmente alocada es la que llevó a Donald Trump a esta aventura militar, que Ujú. prácticamente no tiene plan B, como dijimos, como era la obsesión de ellos atacar Irán con esto del Gran Israel y todas esas ideas locas, prácticamente, y se está viendo por el daño que está sufriendo Israel, que no tomaron en consideración muchas cuestiones, ¿no? Y que es más, está esto que decía de Jerusalem Post, de Ujú. esta acusación que se le hace a David Barnea. Ahora bien, el ataque a las plantas eléctricas iraníes. Vos fijate si Donald Trump está mal asesorado, o por lo menos no escucha a los que lo aconsejan bien, que Ujú. Irán tiene un sistema eléctrico muy particular, que no está centralizado y que tiene por lo menos 300 centrales eléctricas, o sea, está muy diversificado, o sea que difícilmente vos puedas hacer un ataque que logre colapsar el sistema eléctrico iraní. No así de los países del Golfo, Ok. no de Israel. Aparte, Irán ya dijo, me atacan el sistema eléctrico y yo voy por las desalinizadoras. Sí, 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 sí. Los países de Medio Oriente, incluidos los países del Golfo y aparte Israel, dependen en un porcentaje altísimo del agua potable que deriva de las desalinizadoras. En las monarquías del Golfo se calcula aproximadamente un 85-90%. ¿Sabes de cuánto depende Irán de las desalinizadoras, que también tiene 13%? Ok. Fíjate si Irán tiene una posición privilegiada respecto a esto. Si Irán ataca las desalinizadoras de los países del Golfo, en cuestión de 3 o 4 días están en una crisis humanitaria que no tiene calificación, porque recordemos que un ser humano no puede Claro. sobrevivir más de 3 o 4 días sin Un consumir agua. agua, Sí, 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 y sí. más en países tórridos de una temperatura altísima como son los países del Golfo. Ujú. Entonces, evidentemente, cada jugada que pretende hacer Donald Trump tiene una retaliación o una amenaza por parte de Irán que es muy plausible y que tiene que hacer que obviamente Trump termine reculando, porque sería más dañino la medida para sus aliados que para Irán. Entonces, en ese sentido es que yo creo que Irán, por supuesto, que se preparó muy bien ante las amenazas que viene sufriendo hace décadas.
como yo lo dije en varias oportunidades, por cuestiones religiosas, por la fe chiita que profesa el pueblo iraní frente a la mayoría sunita de los países del Golfo, por diversas cuestiones. Irán se viene preparando hace décadas para esta situación, sabiendo que está rodeado de enemigos, del mismo modo que que Israel estaba rodeado de enemigos hace 60 o 70 años, hoy el que está rodeado de enemigos no es Israel, sino que es Irán. Entonces, en ese sentido, se preparó muy bien. Como siempre decimos, las guerras se ganan en las fábricas. Indudablemente no se ha podido mermar la capacidad de producción armamentística de Irán, que están esas fábricas en montañas, literalmente adentro de montañas blindadas, fortificadas, y mientras Irán pueda seguir produciendo drones, Bayraktar, como si fuera una fábrica de hacer chorizos, y misiles, claro, y misiles balísticos, algunos hipersónicos como el Fatah 2, que son imposibles de interceptar y se mueven a velocidades de Mach 18, yo no veo un futuro promisorio para Israel y para sus aliados, y esto ya lo determina que en Tel Aviv ya se están viendo carteles con la cara de Netanyahu con la inscripción Netanyahu destructor de Israel. Esto en hebreo y en Tel Aviv, no en Teherán. Entonces me parece que se metieron con un hueso duro de roer y como suele ocurrir desgraciadamente en Occidente, son tan ignorantes que no toman en cuenta la historia de los pueblos, el carácter, la mística, su historia milenaria y pensaron que esto iba a ser un paseo por Caracas y está bastante lejos de ser eso. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Asesinaron a figuras clave del gobierno de Irán y no se desmoronó como lo tenían pensado. Como dices, un mal plan desde el inicio. Y cambiando de geografía o moviéndonos en la geografía, pues preguntarte, porque muchos politólogos, por lo menos acá en México, ya empezaban a hacer la comparación y pues obviamente con esta agenda antirrusa que traen aquí en México, desgraciadamente, pues comparando a Ucrania con Irán. No son comparables porque los motivos de las guerras son diferentes, pero sí trataban de burlarse de Putin como de Donald Trump, ¿no? De que, oye, pues no dijo que en 2 semanas terminaba la guerra. ¿Cómo va el frente? Porque, bueno, pues las hostilidades continúan y ya han pasado algunos años y pues queda esa preocupación de parte de la prensa mexicana en ese sentido, que desgraciadamente pues tiene línea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, a ver, vamos a intentar responder a esto, aunque realmente no amerita porque son afirmaciones de gente bastante inculta, pero para nuestro público vale la pena. Sí, señor. Digo, los que hacen estas comparaciones, esas burlas ingenuas que parecen decir, no, sí, Rusia y cómo no pudo derrotar Ucrania. A ver, no toman en cuenta que si bien al comienzo de la operación militar especial la estrategia de Moscú era lograr que las Fuerzas Armadas ucranianas se levantasen contra el régimen de Zelensky, contra los nacionalistas, hubiese un cambio de gobierno con el cual sí se pudiese negociar y llegar a una paz en la cual no se masacrase al pueblo ucraniano, y lo digo ucraniano, de lengua rusa, que vivía bajo la soberanía de Ucrania y estaba siendo masacrado por el régimen de Kiev, repito, por una cuestión simplemente de cultura rusa y de lengua de ese país. Ahora, esto obviamente después no resultó, evidentemente los nacionalistas tenían más poder del que dentro de las Fuerzas Armadas del que supuso Moscú, y la táctica viró a una guerra de desgaste por parte de Rusia, especialmente contra los patrocinadores del régimen de Kiev, no tanto contra Kiev, y eso fue súper exitoso. Podemos ver que hoy Europa tiene una economía absolutamente quebrantada, tiene un complejo militar e industrial que no da abasto en la producción, que el mismo Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dijo que Rusia produce 4 veces más armamento que toda la OTAN junta, incluido Estados Unidos. Entonces, evidentemente, en ese sentido,
la guerra de Rusia ha sido exitosa, ha logrado y está logrando sus objetivos de debilitar absolutamente al régimen y a sus patrocinadores, y nunca fue la intención de Rusia hacer una guerra de aniquilación contra el pueblo ucraniano, y eso se ve claramente si contrastamos las bajas militares ucranianas, que son enormes en el número, es escalofriante. Hay quienes hablan de entre 1,5 millones y 2 millones de muertos entre los militares ucranianos, y el número de civiles, que es ínfimo, se calculaba a fines de 2025, si no me equivoco, a finales del año pasado, alrededor de 20.000 bajas civiles, y muchos de ellos usados como escudos humanos por los nacionalistas ucranianos. Entonces, la lógica de guerra que plantea Rusia es absolutamente distinta a lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos en Irak en su momento. Pero esta gente obviamente compara peras con manzanas y no entiende las diferencias y las sutilezas en una guerra fratricida entre pueblos hermanos y lo que es una guerra como, por ejemplo, Israel en Gaza, que ha arrasado todo lo que ha tenido enfrente sin ningún tipo de contemplación. Y aparte, una guerra que se inicia por parte de Rusia, la operación militar especial, en aras de proteger al pueblo rusófono que estaba en vísperas de ser arrasado en una limpieza étnica, en un incremento de las hostilidades enorme por parte de Kiev, porque buscaba hacer justamente una limpieza étnica y desplazar completamente o aniquilar a la población del Donbass. Eso se inició el 16 de febrero de 2022, y a eso tuvo que reaccionar Rusia en una actitud defensiva. En el caso de Irán, 2 veces agredido durante mesas de negociación, en la guerra de los 12 días y en la actual, una agresión injustificada que incluso hasta el presidente de Alemania en las últimas horas denunció esto como un error histórico y una agresión injustificada, que curiosamente se contrasta con las declaraciones del belicista Merz del año pasado, cuando dijo que estaba muy bien lo que estaba haciendo Israel porque estaba haciendo el trabajo sucio de ellos, ¿no? Pero bueno, incoherencias de los globalistas europeos. Entonces me parece que comparar las dos acciones es absolutamente absurdo, tonto. Yo recién hablaba del cuidado de intentar minimizar al máximo las pérdidas civiles. El primer día del ataque a Irán se destruyó una escuela de niñas de primaria, matando a casi 200 niñas inocentes. Se eliminó al líder político y religioso del Irán y del mundo chiita, es equivalente a haber asesinado al papa de los católicos. Zelensky sigue pasando la gorra y pidiendo limosna por toda Europa, y no veo que Rusia haya intentado decapitar a ese régimen terrorista, que yo creo que tendría motivos incluso de haber declarado una operación antiterrorista contra Kiev, porque el régimen que gobierna ese país es un régimen terrorista y podría dar sobrados ejemplos. Así que bueno, para los incautos periodistas de tu hermoso país que es México y de toda nuestra región, porque acá también abundan los palmeros, como creo que le dicen, allá también del poder y de la embajada, sabemos de cuál. Bueno, que se ilustren un poco si tienen la oportunidad de escuchar nuestra columna semanal. Sí, señor, sí, sí, sí. Y fíjate, me gustaría despedir la charla de esta semana con 2 imágenes. Me lo recordaste y precisamente hablando de comparaciones, tenemos la imagen de niños, niñas, mujeres muertas en Palestina, estas 200 niñas inocentes en Irán, y en contraste tenemos un tanque, en el caso de Ucrania, recuerdo esa imagen, un tanque que pasa por encima de un auto que querían echarle la culpa a Rusia. Y no les funcionó. Modelos ucranianas hermosas vestidas de militares, y pues lo último, una ridícula multa de la FIFA contra Israel, y seguimos, o sea, a Rusia no le permiten participar en Olimpiadas, no le permiten participar en nada, y a Israel
una ridícula y estúpida multita, mientras ahí está la comparación entre las imágenes, como bien lo dices, en las guerras hay bajas, pero me parece que las bajas que hay en Ucrania son mínimas comparadas contra pues este genocidio en Palestina y estos asesinatos, porque se les tiene que decir como son asesinatos, asesinaron a funcionarios del gobierno de Irán, al equivalente al Papa, perdón por la comparación y el uso de la frase, mi querido Cristian. Me quedo con estas imágenes de un mundo que pues está muy complejo, pero creo que Irán nos está enseñando a resistir a pesar de todo, y creo que el pueblo iraní está diseñado para eso, y esa es su victoria, no es ir a Estados Unidos y derrumbar las Torres Gemelas o ahora el Empire State, sino pues resistir, y creo que en eso van a ganar. Sí, y es tan cierto lo que decís, que mira, ayer compartía la tertulia geopolítica con Eduardo Irastorza, un brillante colega, y él marcaba eso que vos acabas de decir, de las Torres Gemelas. Hay que recordar que no fueron chiitas, fueron sunitas, fundamentalmente. No fue gente de Irán la que volteó las Torres Gemelas. Y vos fíjate que esto que hace la élite política israelí, parecen tener, yo lo dije en reiteradas oportunidades, parecen tener una fijación en asesinar niños. Sí. No sé dónde les viene, si los delirios bíblicos, porque yo también decía ayer, este sionismo, ojo que es distinto al sionismo original, tampoco no tengamos la agudeza para ver los matices. Este es un sionismo fundamentalista religioso con delirios bíblicos, delirios místicos, con el delirio de volver a ese gran Israel supuestamente sobre el cual tendrían derecho, y parece que hasta vuelve a la matanza de los inocentes. Bíblico también, ejecutado obviamente por élites políticas como era en ese momento el rey Herodes, y parecería ser que hasta eso lo quiere reflotar Netanyahu, parecería que quiere ser un nuevo Herodes asesinando niños. Claro. Con esa fijación, incluso yo lo decía, con el ingrediente perverso de el caso Epstein, que se sabe que tiene una relación insoslayable con el Mossad israelí. Entonces, parecería ser que esa fijación con los niños es muy perversa y desnuda un poco la catadura moral o inmoral, podríamos decir, repito, y con todas las letras, de la élite política israelí. Sí. Que incluso, vos fíjate, y esto se compara con el tradicional partido demócrata y republicano, que los geopolíticos son lo mismo, o con los partidos de derecha y de izquierda europeo, que son lo mismo porque son globalistas. Sí. Dijémonos, y con esto cierro, lo que dijo hace algunos días atrás, un par de semanas como mucho, Naftali Bennett, ex primer ministro laborista israelí, que dijo: una vez que terminemos con Irán, el próximo es Turquía, que es una amenaza para Israel. O sea, el belicismo, la locura, Israel no distingue de extrema derecha, de izquierda, laboristas, tienen una fijación belicista, y con eso obviamente se constituyen en una amenaza para la paz mundial, no solo regional, sino mundial, querido amigo. Así es, mi querido Cristian, te agradezco mucho estos minutos, pues se nos acaba el tiempo, pero la cita queda para el próximo miércoles 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Cristian, te mando un abrazo hasta Pergamino. Un gran abrazo para vos y para toda la querida audiencia de Oriente Capital. Muchas gracias, tenemos pausa, regresamos, estamos en vivo aquí en el informativo de Oriente Capital.